Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, soy Mario Niño. Mira, aquí te voy a dar la solución de los procesos o los síntomas de magia negra, que son varios, pero vamos a escoger los más puntuales, de los que tal vez de pronto estés atravesando, pero de una vez te voy a dar el proceso de solución, el método para que los regules o para que los erradiques de tu vida, ya que ningún chamán, ninguna bruja se ha atrevido a decirlo. Yo te lo revelo aquí en este video para que tengas esa opción de protegerte. ¿Cuáles son esos 10 síntomas de magia negra que atrapan al ser humano cuando los están trabajando? Uno de ellos es el estancamiento en tu trabajo. ¿Por qué el estancamiento en tu trabajo? Porque te das cuenta que de alguna manera no tienes ascenso en el trabajo. Por mucho que eres cumplido, cumplida, por mucho que eres respetuoso, que haces tu trabajo puntual, nunca tienes ascenso, nunca te tienen en cuenta. Siempre te das cuenta que hay personas allí que están generando cierta alteración de vibración en tu energía, bien sea porque te están haciendo trabajos de magia negra o bien sea porque están alterando, digamos que la tranquilidad de tu energía a través de los cuentos y de los chismes. Para esa situación, ¿sabes qué vas a hacer? Cuando estés pasando por esta circunstancia, lo que tienes que hacer es poner ruda debajo de tu almohada. Esta ruda la pones debajo de tu almohada, rezas 3 Padres Nuestros y las cambias cada 3 días. Coges esta ruda, si está bastante seca, la botas y nuevamente la reemplazas por ruda, por una nueva ruda. Y esto te va a ayudar a regular esas energías que de alguna manera estas personas lanzan contra ti. Uno de los segundos temas que afectan estos influjos de energía, de magia negra, es que no te rinde el dinero. Trabajas mucho, produces mucho, tienes buenas ventas, pero te das cuenta que el trabajo no está fluyendo. Lo que ganas, todo lo que entra, sale. Todo lo que entra, no tienes la oportunidad de estar allí, digamos que ahorrando, y eso a veces te preocupas. Si estás pasando por una de estas señales de magia negra, yo te recomiendo que vas a tomar 4 monedas de la denominación de tu país y estas 4 monedas las vas a meter en una bolsita plástica de cualquier color, menos negra, de cualquier color, y le vas a echar canela y un poquito de miel. Vas a amarrar esa bolsita y la vas a guardar en tu ropero por espacio de 4 días. Cada 4 días vas a cambiar estas monedas, las sacas, las lavas y esas monedas te diriges a una tienda, ojalá una tienda grande, próspera, y te compras cualquier cosa y ahí las dejas. El punto número 3, cuando estás siendo atacada o atacado, estamos hablando del insomnio. Empiezas a tener dificultades para conciliar el sueño, principalmente en un horario específico. Por lo general siempre es de 12 a 3 de la mañana. En ese horario puede ser a la 1:30, a las 2 o 3 de la mañana, introspectivamente despiertas y ya no puedes conciliar el sueño. Eso de alguna manera te genera algunas descompensaciones, ¿verdad? Y siempre estás un poquito irritado, irritada, pues obviamente porque no descansas. Primero tienes que prestar atención qué días se te presentan esas situaciones para que lo tengas en cuenta y así puedas tú deducir que estás siendo víctima de estos manejos de energía de magia negra. Mario, estoy pasando por estas situaciones. Bueno, ¿qué vas a hacer? Aplica para que tomes una veladora o una vela sencilla, ¿verdad? Y te la vas a pasar por todo el cuerpo rezando Padres Nuestros y haciendo la conexión del puente mental hacia la vela. Recuerda que el pensamiento es energía y la palabra lo hace efectivo, por eso hablamos del poder del verbo. Te lo vas pasando, vas rezando Padres Nuestros. Cuando ya te lo pases por todo el cuerpo, te concentras y empiezas a hacer ese puente o esa conexión. Empiezas a decir que a través del elemento fuego vas a transmutar
toda energía que te están lanzando, toda clase de enviación, y la vas a quemar. ¿Qué vas a hacer? Después que lo pases, después que hagas ese proceso de conexión con la vela, le vas a atravesar una aguja o un alfiler, la enciendes, y cuando se termine, tanto la resina y en la forma como quede esa aguja, lo vas a meter en una bolsita y lo vas a botar lejos, lejos de tu casa. Bien, otro de los síntomas de estos manejos de energía que tal vez de pronto estén pasando, y es la dificultad para tener relaciones sexuales. Esto lo hacen cuando justamente están tratando de buscar o están haciendo ciertos procesos, ciertos rituales para que tú empieces a tener una lejanía o te empieces a alejar de tu pareja. Esto lo empiezan a hacer. El efecto que causa esto es ir buscando ese desinterés de la parte fundamental de esas relaciones íntimas. Por eso siempre ya no te provoca, sientes ciertas sintomatologías de incomodidad. Cuando te esté pasando eso, ojalá puedas conseguirte un jabón de palo santo. Este jabón de palo santo, después que te bañes, te lo vas a pasar absolutamente por todo el cuerpo rezando Padres Nuestros. Este baño con este jabón lo vas a hacer 3 días a la semana, lunes, miércoles, viernes, hasta que se acabe el jabón. Si sigue la sintomatología, vuelve y hazlo, porque en la segunda o en la tercera práctica, ya de la parte etérea, vas a mirar cómo se va a ir, digamos que desapareciendo esta situación, lo vas a ir consumando. Entonces, cuando tengas esas dificultades y presientas que es por estos manejos de energía, aquí está la solución: con jabón, baños con jabón de palo santo. Otro de los síntomas de magia negra, y que por lo general siempre te das cuenta que te están afectando, es la ansiedad. Una ansiedad incontrolable. Quieres salir corriendo, huir, dejar absolutamente todo abandonado. A veces te irritan las cosas, después después no entiendes por qué las cosas te enojan. Entras como en especie de una bipolaridad, pero no es bipolaridad, es simple y llanamente la alteración de las energías que te están causando allí. Para esta situación, cuando estés pasando por esto, inmediatamente ve y consíguete un jabón de ruda. Te vas a limpiar, te vas a hacer estas limpias con jabón de ruda. También lunes, miércoles, viernes, 3 veces a la semana, hasta que se acabe el jabón. Si ves que la situación va disminuyendo esa ansiedad, pues obviamente lo vas a poner, digamos que en manos de Dios y en oración, y sigues ese proceso. Otro de los síntomas de magia negra muy recurrente, y es realmente una situación un poco curiosa, pero así pasa. Prácticamente, digamos, que te vuelves invisible. Wow, Mario, ¿cómo así que me vuelvo invisible? Claro, porque cuando hacen un trabajo etéreo, en donde tratan de poner un bloqueo o un hielo, ¿verdad? En tu parte áurica, en tu parte etérea y astral. ¿Qué pasa? Que tú vas a un baile con tus amigas o con tus amigos y sacan todos a bailar menos a ti. De pronto le preguntas a alguien y le dices: mira, ve, yo estuve en una cafetería tal día y pasaste por encima mío y no me saludaste. Ay, qué pena, no te vi. No, te juro que no te vi. Es porque realizan estos procesos para que te tengan a un lado, para que te aísle, para que las cosas que tengas prevista y con las personas que en ese momento te vayan a ayudar a ciertas cosas, pues no te tengan en cuenta. Si esta situación te está pasando, vas a coger 2 cabezas de ajo, 2 cabezas de ajo, y las vas a poner debajo de tu cama, a la altura de la cabecera en el piso. Ahí la vas a poner y lo vas a dejar por espacio de 5 días. A los 5 días vas a sacar estas cabezas de ajo y las vas a meter en una bolsita y las vas a botar fuera de tu casa.
Cuando la energía está bastante alterada y esto está haciendo su efecto, obviamente se van a poner oscuras, se van a podrir, van a sacar un poco de moho. Bien, otro de los síntomas muy comúnmente que pasan son esas enfermedades extrañas. Oh sí, Mario, claro que sí. Empiezas en algunas ocasiones a bajar de peso, empiezas con dolencias, con punzadas, con dolor de cabeza, aparecen ciertos síntomas rojos en tu cuerpo, como si te hubieses maltratado al dormir, con ciertas piquiñas, vas al médico, todos los exámenes te salen bien, muchas ocasiones en la parte médica, la ciencia dice que sufres de un cuadro de migraña, pero tienes que prestar atención porque esa migraña o esos dolores de cabeza son extraños, por lo general en determinadas horas, ¿verdad? Del día y en determinados días. Cuando tú veas que estás pasando por esa situación, ¿verdad? Lo primero que vas a hacer es, porque es importante que se absorba esta energía, vas a coger 2 limones, los vas a partir en cruz, le vas a echar sal en la mitad, ¿verdad? Y vas a poner uno debajo de tu cama a la altura de la cabecera y otro a la altura de la piecera. Cada 4 días los vas a cambiar. Mario, ¿y por qué tiempo, por cuánto tiempo hago este proceso? Realiza este proceso hasta que estos limones empiecen a hacer esa regulación de energía, empiecen a mostrarte que ya se está regulando las señales. Otro de los síntomas que siempre pasan en estos manejos de energía prácticamente es como una sudoración que presenta la persona constantemente. Si está durmiendo, está sudando. Si hace alguna actividad, un momentito, está sudando indistintamente si está en tierra caliente o en tierra fría o sumamente fría o extremadamente fría. Siempre está con ese proceso de sudoración. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque están haciendo trabajos de velación. Y esto prácticamente lo hacen cuando quieren truncar tu energía, cuando quieren truncar, digamos, muchas situaciones para que no tengas ese equilibrio en lo que tiene que ver con tu salud, con tu trabajo, con la armonía familiar. Y empiezan a hacer esos trabajos en determinadas horas. Por eso empiezas tú a sentir a veces la cabeza caliente o solamente la frente caliente. Claro, porque están haciendo esa transferencia de energía a tu vida. Y como está tocando esa parte etérea antes de llegar a la parte astral, pues obviamente la sensación física empieza a reaccionar a esa situación a través de la sudoración. Te sientas, así sea que estés reposado o reposada, y estás sudando. Vas a la cocina por un vaso de agua, estás sudando. Subes o bajas las escaleras, ni se diga. Y si estás trabajando, peor. Esto también lo hacen con la intención de impregnar en la persona, en su humor, ¿verdad? En su aroma personal, digamos que ciertos olores un poquito fuertes para aislar a la persona. Si esta situación te está pasando, yo te recomiendo que te trates de conseguir una esencia de ruda, ¿verdad? Y cada vez que tú te bañes, vas a esparcir un poco de ruda, ¿verdad? Por tu parte, digamos, simulando limpiar la parte etérea, la parte áurica, ¿verdad? Una vez hagas eso, te recomiendo que también cambies las sábanas o las cobijas de tu cama cada 2 días. De igual manera, cada 2 días, toda tu cama la vas a rociar con la esencia de ruda. ¿Para qué? Para que se genere un puente ahí junto con el poder de la oración, porque tienes que rezar 3 veces también el Salmo 91, haces un puente de protección para que las energías empiecen a devolverse a su lugar de origen. Bien, otros 2 síntomas, pero que se pueden tratar con un elemento, y si te puedes dar cuenta, todos estos elementos están prácticamente a la mano, pero son poderosamente efectivos, es las pesadillas. Cuando tienes pesadillas de la mano de la sudoración, cuando tienes esas pesadillas en las que prácticamente
Sueñas con cementerios, con personas que han muerto, con animales, con serpientes, con alimañas, con muchas cosas que te generan un poco de temor. Es ahí cuando están haciendo influencias psíquicas para tratar de desestabilizar, digamos que tu parte consciente, y que las personas te observen como si fueras demente. Estas pesadillas son señales de estos trabajos oscuros, ¿verdad? Junto con los accidentes. Entonces, si tú has tenido últimamente una serie de sueños, de pesadillas, que de pronto recuerdas sudada o sudado, pero cuando ya amanece no recuerdas cuáles fueron esas pesadillas, pero eres consciente que fueron cosas un poquito fuertes. Y si has tenido accidentes, si constantemente te has caído, si ya te has fracturado un pie, si ya te has fracturado un brazo, si ya has tenido caídas un poquito raras, y cuando digo raras es sin sentido al analizar tú qué pasó, pues ahí estos dos temas de las pesadillas y los accidentes repentinos los vas a tratar con vinagre. No importa el vinagre que tú tengas, Mario, vinagre de frutas, válido, Mario, vinagre blanco, válido. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar este vinagre, más o menos una cantidad como esta, y ese vinagre lo vas a echar en una taza plástica de hasta la mitad de agua, ¿verdad? Le rezas tres Padres Nuestros y lo vas a poner debajo de tu cama, a la altura de los pies, ¿verdad? Porque es que a veces lo que tratan las personas de hacer, quienes te están manejando estas energías, es generarte barreras para que no avances, para que tropieces, para que caigas, para que no estés en un constante avance. El agua con el vinagre puesto debajo de tu cama, y cada tercer día, ¿verdad? Te vas al baño y te lavas los pies de las rodillas hacia abajo, ambos, y después de eso, si tienes agua bendita, te echas agua bendita, y cada 4 o 3 días realizas este proceso. Brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Nadie está en el corazón absolutamente de nadie, ¿verdad? Por eso estos consejos son importantes que los pongas en práctica si los estás pasando, y te los doy con cariño infinito porque te pueden salvar hasta la vida. Y si conoces amigos o familiares que están pasando por esta situación, compárteles este video. Si te gustaron estos consejitos, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos y directos a diario que estoy realizando. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.